Buen día, arquitecto y compañeros. A continuación les presentaré el análisis crítico de la teoría contemporánea de la restauración de Muñoz Viñas en el capítulo 1. Pues para empezar, tenemos esta obra del arquitecto, del artista Haddad Hanna, que se llama Prado Project. Lo que podemos ver aquí es que se representa el juego de espejos que hay en la pintura de las Meninas de Velasco, pero hacia el exterior. Y esta es una de las ideas principales de Muñoz Viñas. El enfoque ya no está en el objeto, sino en el sujeto. ¿Qué entendemos por esto? Que la obra nunca tuvo un valor intrínseco como tal, sino que ahora está en la apreciación que nosotros le damos. Y es que nosotros decidimos que esa obra tiene valor, entonces merece ser restaurada. Y lo que Muñoz Viñas nos dice es que hay un enfoque nihilista en eso, donde el objeto que merezca ser restaurado será lo que el restaurador diga que merece ser restaurado. Y de esto se desprenden varias cosas, como por ejemplo, primero esta, que tenemos un sesgo elitista en la restauración artística. ¿Por qué? Porque nos dice que el valor alto cultural de las obras es arbitrario, está regido por jerarquías y grupos de poder que al final autodenominan, o nosotros los denominamos más cultos, por ser conocedores del arte. Entonces es algo muy bueno que consideramos nosotros como grupo, que Muñoz Viñas es mucho más autoconsciente de esto, tiene esta idea menos romántica de la obra de arte, que si bien Brandy nos decía que podemos apreciar la obra de arte y depende de que esta apreciación que se hace de la obra de arte depende de cada restaurador, siempre nos decía muy por el fondo que la obra merecía ser restaurada, que tenía características que la hacían digna de restauración, pero lo que nos dice Muñoz Viñas es que no. Es que al final esto se rige por grupos y puede ser muy arbitrario. Hay esta excepción en la teoría de la basura de la que hablaremos más luego. También se resimboliza el pasado en el presente, es decir, lo que los museos hacen no es que traen las obras del pasado al presente, sino que simplemente las resimbolizan. Entonces, entendiendo esto, sabemos que no tenemos que congelar las obras porque estas no poseen un valor intrínseco, sino simplemente tenemos que asegurar que se siga transmitiendo su mensaje, que el mensaje siga siendo legible para las siguientes generaciones. También que el objeto no genera identidad, sino que la simboliza. Entonces, por ejemplo, los sucres son evidencia de lo que el pueblo cree ser, pero el objeto como tal no es capaz de generar identidad, sino esta identidad ya estaba dada y el objeto lo único que hace es como encapsular esta identidad y seguirla transmitiendo. Como tal, el objeto no nos da identidad, nos recuerda una identidad que en algún momento tuvimos. Y ahora uno de los puntos interesantes que es el carácter sinecdóquico y la hipocodificación. Aquí seleccioné este ejemplo, que es una raqueta que está rota. Fue rota específicamente en el Abierto de Croacia por un tenista famoso. Y aquí, como podemos ver, si es que nosotros quisiéramos restaurar esta raqueta, no se podría. ¿Por qué? Porque ya cayó en desuso la función primaria, que es como tal ser una raqueta. En cambio, empezó a predominar la función símbolo, que es que la usó un tenista famoso en el Abierto de Croacia, la rompió en un ataque de ira. Entonces, el carácter sinecdóquico lo que nos dice es que la parte lo es al todo. Entonces, esta raqueta, que es el objeto, pasa a ser el acontecimiento, que fue el evento, pasa a ser parte de un colectivo, de una historia y por ende de una cultura. Entonces, si es que nosotros queremos hablar de restauración, hablaríamos de, no sé, quizá intentar que se mantenga el mensaje de la raqueta rota como tal y ya no preservarla como reparar, no sé, cambiar los marcos, cambiar las cuerdas para que predomine su función primaria. Ahora lo que importa es la función secundaria y el mensaje que transmite, que es un arranque de ira donde se rompió. Y es interesante porque, por ejemplo, en la teoría de la basura podríamos decir que esta raqueta ya no sirve y no sé, algo que en algún punto llegó a valer 200 a $300 caería en desuso. Pero como podemos ver acá en esta página, fue vendida en $15,000, bueno, un poco más de $15,000. Entonces, lo que nos da a entender es que, claro, es como la teoría de la basura y la paradoja Mustang encarnadas en este ejemplo, donde cayó en desuso la función primaria, predomina la función símbolo y termina agarrando un valor mayor al que tendría siendo solo una raqueta como tal. Como ejemplo práctico, elegimos las frescas de la Capilla Sixtina. Esta restauración se dirigió por Gianluigi Colalucci en los años 1980-1994.
Esta restauración fue principalmente polémica porque se usó geles químicos y solventes que eran el AB57 y el AB2. ¿Qué pasa con estos? Que lo que iban a hacer era básicamente retirar la pátina. Iban a revelar los colores originales de las pinturas en el Renacimiento. Y mucha gente se oponía por las ideas de Raskin, por las ideas de Brandy, donde decían, por ejemplo, ¿qué nos diría Raskin? Pues Raskin se vuelve a morir si ve que estamos quitando la pátina. Y Brandy se enojaría mucho porque estamos haciendo una restauración que no es reversible. Esta restauración, Gianluca Colalucci fue muy consciente de que es irreversible, pero también sabía que entre mantener la conciencia histórica del paso del tiempo y mantener el mensaje original de la obra, de los colores propios del Renacimiento, primaba más la segunda. Entonces, lo que después Gianluca nos dice Gianluigi, lo que después Gianluigi nos dice es que se llegan a diferenciar después de esta intervención juegos de profundidad, juegos de luces, juegos de colores que la pátina obviamente tenía cubiertos y esto predominaba antes que demostrar o evidenciar el paso del tiempo y la pátina. ¿Qué tenemos? Que la teoría de la restauración de Muñoz Viñas es una aproximación mucho más cercana a lo que realmente es. Entiende la complejidad, entiende que hay sesgos elitistas, entiende que hay que sobrepesar las cosas y cada caso es único, algo que si bien Brandy nos decía, siempre nos estaba diciendo principios claros, que tiene que ser reversible. Entonces, Muñoz Viñas es mucho más consciente de eso y es mucho más cercano a la realidad y a la idea, a la noción moderna de restauración. Y nuestra pregunta de debate al final es muy relacionada a la paradoja del barco de Teseo de J. J. Abrams y Doc Durst. Si restaurar una obra, por ejemplo, los frescos de la Capilla Sixtina, siempre va a estar cambiando algo de ella. ¿Realmente estamos conservando el pasado o estamos creando una versión nueva de la misma obra? Muchas gracias.